Entonces, bueno, para empezar el video, quería darle la bienvenida a todos al 18º Journal Club de la SOBLA. En esta oportunidad tenemos al doctor René Barros Soria, que es un profesor asistente en el tenure track, en el Departamento de Medicina, División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la Universidad de Miami. René se graduó de bioquímico en la Universidad de La Habana, Cuba. Hizo un Master's en Science también en la Universidad de La Habana, Cuba. Luego se fue a Alemania, al estado de Bavaria, a hacer su doctorado en la Universidad de Regensburg. Y luego hizo un postdoc en la Universidad de Miami, en el laboratorio de Peter Larson. René ha trabajado con fotorreceptores, trabaja con canales de potasio voltaje dependientes, trabaja estudiando la regulación de estos canales por ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados modificados. Se ha ganado diferentes premios. René es una de esas personas que uno todos los años ve en la Sociedad de Biofísica y siempre se queda con ganas de verlo un rato más. No solamente es tremendo científico, sino un tremendo colega y amigo. Con esto te doy la pantalla, René, para que nos cuentes de tu paper de eLife. Muchas gracias, Valeria. Bueno, ya con esa presentación yo creo que no hace falta ni que yo hable. Ya podemos terminar el Journal. Yo creo que es esta. Ok. Bueno, primero que todo, quiero... sí, hoy vamos a hablar del paper este de eLife, pero quería aprovechar la oportunidad para agradecer a la SOBLA una vez más. Siempre lo digo. Esta es una plataforma espectacular para los estudiantes latinoamericanos. Yo no tuve la suerte de disfrutar de ella cuando viví en Cuba, soy cubano, pero es espectacular tener esta posibilidad y le agradezco a los fundadores de la SOBLA, por los años 80 estuve leyendo, y le agradezco por supuesto a los coordinadores de ahora, por esta oportunidad, que como dice Valeria, a veces ni leemos todos los papers que están saliendo todo el tiempo y es espectacular. Voy a hablar, quería antes de empezar pedir disculpas anticipadas por el idioma. Yo creo que yo, si pienso bien, esta es mi primera presentación en la lengua de Shakespeare y lo digo con todo, con todo el peso de la palabra, porque lo que hablamos en Cuba definitivamente no es español. Entonces, si presenté en español lo hice en cubano, no en, no en la lengua que... Entonces trataré de hacer un esfuerzo, pero ustedes me interrumpen si no entienden. Como les dije, soy cubano, así que habrá un poco Spanglish, pero ya otros han dicho lo mismo, no quiero repetir. Hoy voy a hablar de los canales dependientes de voltaje que están expresados en neuronas, los KCNQ2. Me voy a enfocar en KCNQ2, aunque también trabajo en KCNQ3 y con KCNQ5. Y este trabajo fue un trabajo muy lindo que hicimos porque estábamos interesados en ver cómo eran los mecanismos de activación por voltaje de este canal que no se había hecho anteriormente. Se habían hecho estudios que inferían cómo se abría el canal, pero no se había hecho un estudio donde se midiera directamente cómo el sensor de voltaje funcionaba y abría el canal. Quiero empezar agradeciendo a las personas que realmente hicieron el trabajo, que fueron la hora PhD. Déjame ver si puedo el laser, no sé si sea mejor laser point. Micaela Edmond hizo la mayor parte del trabajo, es la primera autora del paper, y también Andy Hinojo por su contribución con algunos de los trabajos de fluorescencia. Y me tomé la libertad de hacer una pequeña introducción al paper para ponerlos en contexto. Como le había dicho, trabajo con los canales KCNQ, son canales de potasio de esta familia. Indistintamente ahora la llamamos, los que trabajan con KCNQ le llaman KCNQ o KB7. Estrictamente el canal, la proteína es KB7, el canal dependiente de voltaje de la familia 7, y tenemos 5 miembros, 1 hasta el 5, ¿no? KB7-1 to KB7-5. Pero
como les dije, van a oír en mi presentación KCNQ, porque también se les conoce como KCNQ, la gente no perdió el mal hábito. Como les dije, estos canales son importantes desde el punto de vista fisiológico, en condiciones normales, pues están expresados en muchos tejidos. O sea, por ejemplo, el KCNQ1 está expresado en el corazón o en otros músculos esqueléticos también, pero en el corazón, donde más corazón y la estría vascularis del oído es donde más prominentemente está expresado. Ahí él participa en la repolarización del potencial de acción del corazón, y también es importante para los flujos de iones en la estría vascularis en el oído medio. El canal que del que les voy a estar hablando hoy es KCNQ2, o sea, el verde, que está expresado mayoritariamente en neuronas. Como ustedes ven aquí, no se sabe bien dónde exactamente la neurona, pero sí se sabe que está en el axonal inicial, en el segmento inicial del axón y en los nodos de Ranvier, con seguridad. Y hay personas que lo han mostrado también en el soma. Pero estos canales, ¿por qué son importantes? Y realmente hay una atención, se le ha prestado mucha atención en los últimos 10 años, porque, o 10 o 15 años, porque realmente cuando estos canales se mutan espontáneamente, de hecho tenemos desafortunadamente muchísimas mutaciones en pacientes, provocan enfermedades muy desastrosas. Por ejemplo, arritmias cardíacas que pueden ser fatales, problemas de audición, personas con mutaciones en el canal KCNQ1 y KCNQ4 tienen problemas de audición, son completamente sordos, no oyen. Hay problemas con la percepción del dolor, son neuropathic pain. Epilepsia, por supuesto, es uno de los más estudiados. In the meantime, es decir, ahora también se ha visto más reportes que tienen que ver, mutaciones de este canal tienen mucho que ver con el autismo. O sea, esto es solo para decirle por qué queremos estudiar y entender este canal. Necesitamos entender qué es lo que pasa con el wild type primero, entender cómo el wild type funciona. Recuerden que estos son canales dependientes de voltaje, cómo los cambios de voltaje realmente abren y cierran el canal, para después poder entender cómo las mutaciones que dan enfermedades y que causan enfermedades realmente causan el problema en el canal para así ser deleterias. René, una pregunta. ¿Estos canales se ensamblan como homotetrámeros o heterotetrámeros? Esa es una buena pregunta y me alegro que me la hagas ahora. Esa es una de las cosas que se está debatiendo actualmente en el field, es cómo existe el canal realmente. Bueno, primero que todo, esta pregunta me lleva a decirle una cosa que iba a decir luego en unas ¿cómo se dice? Slide, en unas imágenes posteriores. Y es que este canal KCNQ2 y del 3 y el 5 es la entidad molecular de la M-current. La M-current, todo el mundo, o muchos de ustedes seguramente están familiarizados con qué cosa es la M-current, que se describió hace más de 30 años, en los años 80, ya Bob Brown estaba describiendo lo que era la M-current. Y es una corriente que M viene de muscarinic activated o inhibited en este caso, que inhibe estos canales. Se sabía que la inhibición por muscarínica modulaba la producción y el shape del action potential en neuronas. Y entonces no fue hasta los años, después del 2000, que se le atribuyó a los KCNQ, en este caso 2 y 3, el papel de M-current. Ahora, in the meantime, ahora también se sabe que el KCNQ5, recuerden, son 5 miembros, el 2 y el 3, y ahora el 5, parece que tiene que ver con la M-current. La estequiometría de eso está en debate. Es decir, la mayoría de las personas creen que es 2 y 3 en una estequiometría 1 a 1, es decir, 2 de KCNQ2 y 2 de KCNQ3, pero se ha visto que es muy promiscua. O sea, se ha visto que puede ser 2,3, 2,5, pero también 3,5. E incluso un último paper de Anastasio Singonis
mostró que puede incluso existir 2, 3 y 5 en el mismo canal. O sea que es bastante promiscuo, no es fija. Ahora, para terminar de responder esta pregunta, porque es importante para lo que viene después, también existe en homotetramers. O sea, el canal existe heterotetrameric con esas combinaciones que les dije, pero también puede existir como solo casing Q2, solo casing Q3 y solo casing Q5 para complicar más la cosa, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces, esta imagen que les muestro aquí está completamente fuera de fecha. Este es 2014. Y solo para que ustedes vean, para reflejar la variedad, la cantidad, que a mí me parece sorprendente, de mutaciones deleterias en este canal que causan enfermedades severas, ¿no? Por ejemplo, este es el benign, este es epilepsia benigna, como ustedes ven aquí en gris. Todas estas bolitas, lo que significa point mutations, ha crecido por 3 desde el 2014 hasta ahora. Ustedes se pueden imaginar que prácticamente el canal es muy susceptible a mutaciones. Y estas son mutaciones, by the way, estas son mutaciones en humanos, o sea, mutaciones que nosotros sabemos que dan enfermedades en humanos. Estas son las encefalopatías epilépticas, las azulitas, que esas son, pueden causar muerte o intellectual disability, o sea, problemas cognitivos y problemas de desarrollo cognitivo o desarrollo en general. Y peripheral nerve hyperexcitability. También se ha incrementado muchísimo la cantidad de novel mutations que afecta el canal. Eso solo para ilustrar que el canal es muy susceptible a mutaciones y por eso es que hay una tensión exacerbada en entender cómo este canal funciona. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Que necesitamos entender cómo el canal funciona para después ser capaz de entender cómo la mutación dañan el canal, la función del canal, y así poder entender cómo la neurona, en the long run, se vería afectada. O sea, en este manuscrito que les voy a presentar, es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tratar de entender cómo el sensor de voltaje está acoplado con la apertura y el cierre del gate, del poro del canal, para poder ver cómo las mutaciones entonces son afectadas, ¿ya? Esto es otra figura que quería mostrarles de background para que sepan por qué este canal es importante en las neuronas. O sea, muy rapidito, esto es Brown en el 2005, mostrando cómo en un voltage clamp experiment, que lo ven aquí, la corriente del canal asociada a casing Q, y cómo después esa corriente, si la inhibes con activación muscarínica, por ejemplo, oxotremorin, disminuye muchísimo la corriente, ¿no? Y aquí se muestra en un experimento donde se fija la corriente para medir el voltaje. Ustedes ven aquí el potencial de acción en una situación control. Y aquí, cuando uno bloquea el canal, se ve cómo aumenta la producción de potenciales de acción en esa misma neurona. Lo cual, lo que significa, o lo que uno puede concluir de ahí es que realmente este M-current o el casing Q es como un break de esos action potentials. O sea, cuando él está funcionando normal, la neurona funciona normal. Cuando se inhibe el canal, empiezan a producirse potenciales de acciones repetitivos, que obviamente es la causa de epilepsia y de muchas enfermedades de hiperexcitabilidad. Este canal, como ustedes ya pueden imaginar, la función del canal es aquí, en los potenciales por abajo del threshold, del threshold aquí. O sea, no es este canal del que voy a hablar hoy, no es el que repolariza la membrana del action potential, sino es un canal que es más sutil. O sea, él se activa a potenciales negativos cerca del sodium, del canal de sodio, dependiente de voltaje, y es el que mantiene la célula como controlada, ¿no? Para producir potenciales de acción. Como ustedes ven aquí muestro es para ejemplificar lo que he dicho. Si comparan con el wild type,
ustedes ven aquí que si le dan una despolarización, si inyectamos, por ejemplo, 50 picoamps de corriente, se despolariza la membrana, pero no hay potencial de acción. Si eso se compara con knockouts de los casing Q2 o mutaciones que son loss of function, o sea, que cambian la activación del canal hacia potenciales positivos, hay un incremento en la cantidad de potenciales de acción que se registran. Y lo mismo es cierto, por supuesto, cuando se incrementa la cantidad de corriente que se inyecta. O sea, la pérdida del canal, en otras palabras, la pérdida del canal exacerba la cantidad de potenciales de acción. Es decir, produce potenciales de acción que en algunos casos son no deseados. Entonces, como no sé quién sabe o no de los canales estos dependientes de voltaje, yo hice también y sería un poquito más fácil, lo uso para que sea más fácil para seguir explicando. O sea, la arquitectura del canal. Estos son canales como otros de potasio, que tienen 6 segmentos de membrana, del 1 al 6, en el cual del 1 al 4 es la región del sensor de voltaje. Como ustedes ven aquí, el sensor de voltaje es S4, el segmento 4, que está enriquecido en argininas, que son positivas, ¿ya? Y el poro es formado por los segmentos 5 y 6. O sea, si uno ahora une 4 de estas subunidades, recuerde que son tetrámeros, y los ensambla en los 4, pueden ver que el poro se arregla aquí alrededor de 5 y 6, de los segmentos 5 y 6, y adyacentes a ese poro van a tener los 4 sensores de voltaje, como ven aquí. ¿Ya? Y siempre he tratado en la presentación de poner el sensor de voltaje rojo o similar al rojo, ¿ya? Entonces, si ahora viramos, esta es el cryo-EM del Casing Q2, que se hizo en el 2021, y esta es una vista aérea, es decir, una vista de arriba, mirando hacia adentro de la membrana. Ustedes pueden ver aquí el poro del canal, los 4 sensores de voltaje aquí, es decir, los 4 voltage sensing domain, los 4 dominios del sensor de voltaje. El sensor de voltaje, como les dije, lo pongo en rojo aquí, de una subunidad. Y esto, hoy podemos decirlo, que esto es un domain swap canal, ¿no? Esto es un canal en el cual el sensor de voltaje está juxtapuesto con su subunidad del poro, con los 5 y 6, como ustedes pueden ver aquí en el azul, ¿ya? Y nada, este es otro top view para ilustrar lo que Valeria había preguntado anteriormente, que era que bueno, realmente ¿qué cosa es lo que es el M-current? Yo lo pongo aquí para provocar un poco esta discusión, pero bueno, Valeria se provocó antes de yo poner la imagen, lo cual está súper bien. Son 2 canales del 2 y 2 del 3, o 2 del 2 y 2 del 5, y todo ese arreglo que ya les había dicho. Entonces, en estos canales lo que se asume es que el movimiento del sensor de voltaje es el que provoca la apertura o el cierre del gate, ¿no? Del poro del canal, de la puerta, ¿no? Por ejemplo, cuando el canal está a menos 80, menos 70, menos 90 milivolts, el sensor de voltaje está en el estado de reposo, abajo, y el gate, como ustedes ven aquí, está cerrado. Cuando hay despolarización de la membrana, las cargas positivas del sensor de voltaje se repelen, se mueve hacia arriba el sensor de voltaje, ¿sí? Hacia un plano externo a la membrana, y eso hace que la puerta se abra, que el gate se abra, y por supuesto los iones ahora, que en este caso potasio, fluyen ahí. ¿Sabe? Pero esto que yo les pongo aquí, en este lindo cartoon, para mí, parece muy sencillo y muy fácil de hacer, pero estamos hablando de Armstrong, movimientos de Armstrong que muy pequeñitos. ¿Cómo estudiar eso? Es el big challenge, ¿no? Estudiando eso y entendiendo cómo se mueve el sensor de voltaje, podíamos entonces atribuir cómo se mueve el canal, ¿no? Y es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos ese estudio? Yo les voy a presentar aquí hoy 2 métodos, que fue lo que usamos en el paper, pero seguramente hay más, ¿no? Obviamente, que por ejemplo gating current, que no lo muestro. El primero de ellos es la accesibilidad a la cisteína con compuestos que son reactivos a cisteína.
haciendo enlaces disulfuro. O sea, eso nos da una instantánea, o en inglés un snapshot, de la arquitectura o de los cambios conformacionales. O sea, no da cambios conformacionales, sino da una instantánea del canal en el estado, con el sensor de voltaje en el estado de reposo y el gate cerrado, como aquí. Pero también con eso, si cambiamos el voltaje, también podemos hacer otra instantánea en el estado activado del sensor de voltaje cuando la puerta se abre. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, esto es el System Accessibility Method, o la accesibilidad a la cisteína usando estos compuestos que reaccionan a los tiol, el MTST. Y con eso hicimos un mapeo del sensor de voltaje desde el estado de reposo hasta el estado activado. O sea, rapidito aquí, lo que hacemos es muy simple. Lo hacemos en 2 electrode voltage clamp, usando ositos. Básicamente es lo que usamos en todo el paper, y en muchas figuras van a ver esto para representar que hicimos ositos. Entonces usamos dos paradigmas, dos protocolos. Aquí les representa el protocolo. Primero ponemos la célula a -80 en el estado basal, en el holding, y después hacemos una activación para ver si el canal se activa. O sea, tratamos de llevar el sensor de voltaje al estado activado para abrir el canal, y después aplicamos el MTST, el trial reagent, solamente en el estado en reposo, aquí cuando el canal está cerrado, o lo aplicamos cuando está abierto. Ustedes van a ver, o sea, es importante que el sistema que esté usando sea suficientemente rápido como para hacer eso, ¿no? Como para realmente aplicar el MTST solo en voltajes negativos o solo en voltajes positivos, ¿ya? Entonces, la idea es muy simple. Aquí, si aplicamos el MTST a -80 milivolts y por ejemplo, este residuo que está mutado a cisteína, lo que hacemos es una mutación de todos los residuos del sensor de voltaje, uno a la vez, por supuesto. Si este residuo está enterrado dentro de la membrana, si está hacia abajo, no va a ser modificado cuando nosotros perfundimos con MTST, porque lo estamos haciendo cuando el sensor de voltaje está en el estado de reposo. Pero si ahora hacemos el MTST, le aplicamos el MTST a 20 milivolts, ¿sabe? Cuando el sensor de voltaje está activado y el canal supuestamente abierto, si hacemos eso en ciclos repetitivos, entonces este MTST, este compuesto, va a reaccionar con esta cisteína, con este sulfidril, lo va a modificar, y esa modificación va a causar cambios en biofísicos en el canal, más corriente, menos corriente, la cinética va a ser más rápido, más lenta, hay desplazamientos de la dependencia de voltaje a la derecha o a la izquierda, o sea, cualquier cosa que haga, que nos indique que el canal fue modificado, lo vamos a medir aquí, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, si toma un residuo, esto es para, como extremo, si tenemos ahora un residuo que lo modificamos a cisteína y está muy abajo, o sea, está muy enterrado en la membrana, de tal manera que él en el estado de reposo o en el estado activado nunca salga afuera en la membrana, así que sea un residuo que lo llamamos buried in the membrane, en los dos estados, en el estado closed, en el estado cerrado o abierto. Entonces, no importa dónde apliquemos MTST, si aquí a -80 o aquí a +20, él no va a modificar este residuo. Es decir, el residuo antes y después de la modificación en cualquiera de estos dos estados, el canal se va a comportar igual. ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto. Entonces, les muestro cómo es que hicimos esto. Bueno, esto es una figura que puede ser aburrida, pero es para mostrarle que, por supuesto, un control importante es si el wild type, el canal sin ninguna mutación, el MTST lo afecta. Y como ustedes pueden ver aquí, no se afecta. Si lo ponemos en este closed or activated state, en el estado de reposo o en el estado activado, los cambios son mínimos o despreciables. No hay, eso significa que no tenemos, y en realidad no hay, ya sabemos la estructura, no hay cisteínas que estén expuestas extracelularmente que sean modificables por el MTST. Yo no le muestro aquí ahora por un problema de tiempo, pero nosotros hicimos también MTSES y tampoco lo modifica.
Y aquí les muestro entonces lo que hicimos a continuación. O sea, ya el wild type no se modifica. Entonces lo que hicimos fue un scan, un chequeo de cada residuo del sensor de voltaje. Es súper aburrido, pero es necesario. Desde el loop extracelular hasta muy adentro en el canal y ver cuál era la modificación de este MTST en los dos estados, en el estado de reposo y en el estado activado, de esos diferentes, sí. ¿Cómo aplicas MTST por 5 segundos solamente? ¿Cómo o por qué? ¿Cómo? Ok, so tengo una computer control, una máquina que hicimos aquí en in-house, y es computer control, y se aplica, yo solo, al final lo recuerdo, porque lo tengo puesto al final, pensé que no iba a ser, pero lo tengo puesto. Y aplica el MTST exactamente en el tiempo que nosotros querramos. Eso está controlado por la computadora, con un TTL, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, gracias. Ok. Pero al final le muestro que realmente la máquina lo controla por el tiempo ese, y además lo aplica en ese tiempo, y no hay otro, no hay un volumen muerto del MTST en el bath, porque eso es importante. Si después que uno cree que aplicó el MTST en el bath, afecta la interpretación de resultados. O sea, es importante que el tiempo de aplicación, el watch in and watch out, sea el que es. Por ejemplo, aquí este es una de las mutaciones del loop extracelular que nosotros asumimos. Teníamos el cristal o el cryo-EM del canal, y asumimos que este residuo que está en el loop iba a ser modificado siempre, en cualquiera de las condiciones. Este es el N190C, como lo ven aquí, y este es el protocolo que usamos, o sea, de 140 a 40 milivolts en pasos de 20, ustedes lo ven aquí, antes de ser modificado. Entonces, cuando lo tratamos de modificar, aquí voy a ir despacio, pero me interrumpen, voy a tratar de ir despacio porque una vez que lo haga una vez, ya después será fácil, ¿no? Si aplicamos MTST por esta cantidad de ciclos en el estado de reposo, es decir, a menos 80 milivolts, o sea, yo respeté aquí muy bien las alturas, esto es aplicando por 5 segundos MTST esta cantidad de veces a menos 80, es decir, la primera vez aplico 5 segundos, espero un tiempo prudente y después mido a más 20 milivolts, que es donde se activa el canal. Ese es el before que yo muestro aquí en dark, en más oscuro aquí, ¿ya? Este sería el primer ciclo. Le hago un watch out y mido lo que pasa after watch out para ver la modificación, qué es lo que pasó en la modificación, ¿no? Pero obviamente esto que está aquí ocurre después de los 15 ciclos. El primer ciclo sería el negro, vengo al segundo ciclo, 5 segundos otra vez, mido y voy midiendo, y esta que ustedes ven aquí, estas líneas discontinuas y la activación del canal, es lo que va pasando en el tiempo cuando el canal se va modificando en este voltaje. Y por supuesto, después hago un wash out, después quito y lavo la cámara por mucho tiempo para ver si la modificación que creo que existió es real o no, porque puede ser transitoria, puede ser una cosa que el MTST se pega al poro o se pega a algún lugar en el canal que cambie la cinética, pero cuando haces watch out ya no está. Pero aquí lo que muestra es que cambió, es decir, que se modificó y es permanente la modificación, o sea, incrementó la amplitud. Si eso mismo experimento lo hago, en vez de aplicar aquí a menos 80 el MTST, lo aplico a más 20 milivolts o más 40 milivolts aquí, cuando el canal está activado, ustedes pueden ver, esto es un mismo experimento, ¿ya? Esta es la misma célula y el mismo experimento súper largo, y les voy a explicar después por qué tuve que hacerlo así. Originalmente no fue así, obviamente, pero por qué tuve que hacerlo así tiene que ver con los reviewers que me preguntaron. Por si lo hago así, ustedes ven que después, cuando voy a hacer la medición para ver si se modificó, está modificado, ¿ya? No se modificó todavía más.
O sea, el canal aquí, en este, cuando le aplico MTST a menos 80, se modifica y parece que se modifica máximamente. Y cuando lo trato de modificar a más 40, no se modifica más. Por eso no sé si lo logran ver, pero están las líneas discontinuas aquí, que están más o menos al mismo nivel al que fue anteriormente, ¿ya? Y por supuesto, aquí les muestro la modificación. Aquí, están súper, una está sobreimpuesta sobre la otra, pero esta es la dependencia de voltaje del modificado en el estado cerrado o en el estado abierto aquí, y esta es la normalización de ellos dos. Y esta es la cuantificación, que no quiero molestarlos con eso, pero tuvimos que hacer cuantificación para todo lo que medíamos. En este caso, incrementa la amplitud de la corriente y hay un desplazamiento de la dependencia de voltaje hacia la izquierda como de 8 o de 12 milivoltios, una cosa así. Entonces, obviamente, lo que hicimos varios de estos residuos del loop extracelular que siempre están expuestos, lo mismo si aplicas MTST en el estado cerrado o en el estado abierto, o lo que es lo mismo, a negativos o a positivos. Y por supuesto, como un control tratamos de modificarlo con otra célula, ahora en un experimento on pair, desde el principio, tratando de modificarlo cuando estaba a 40 milivolts en el estado abierto, y como ustedes ven aquí, hay un incremento de la corriente, y eso es permanente después del washout. Realmente este fue el primer experimento que hicimos este y después hicimos el cerrado, pero producto de los otros experimentos que les voy a mostrar ahora, los reviewers querían que yo hiciera en un mismo experimento el before and after del close y el open state. Ahí esta es la estadística final. Y entonces, ahora les muestro un ejemplo, por supuesto, de uno de los residuos. Cuando nosotros seguimos haciendo las sustituciones por cisteína y comprobando el State Dependent Modification, este que le hablo con MTST, obviamente encontramos residuos que eran modificados en el open state, pero no en el closed state. Por ejemplo, aquí les muestro el residuo 198, que es la primera carga del sensor de voltaje. O sea, cuando el sensor de voltaje está abajo, a menos 80, no se modifica. Ustedes pueden ver aquí que este es el before, esto es antes de ponerle MTST, cómo este residuo 198, cisteína, se comporta. Si le aplicamos el MTST aquí a menos 80, no pasa nada, como ustedes pueden ver aquí. Y cuando le damos al washout, por supuesto que no pasa nada. O sea, el before and after, aquí antes de darle MTST y después de lavar del MTST, si lo aplicamos a potenciales negativos, no pasa nada, porque el 198 está enterrado, está down en la membrana. Ahora, si aplicamos MTST ahora a potenciales positivos, a 40 milivolts, por ejemplo, el 198 ahora sale y se expone extracelularmente a la membrana. Y cuando MTST se perfunde, estrictamente esos 5 segundos, aquí afuera, le damos otra vez los 8 o 15 ciclos, y ustedes ven aquí que del estado inicial, es lo que represento aquí con 0, es decir, el sweep 0, después en el 1, en el 2, en el 3, hasta que se satura, porque ya se modificó todo. Como ustedes lo pueden ver aquí, es lo que trato de decir con after. ¿Ya? After MTST, después del MTST. Y por supuesto, después de un extenso washout, un extenso lavado, tienes el canal ahora que es modificado. O sea, si comparas este canal con este canal, la cinética es diferente. No solo la cinética, sino aquí lo que muestro es la modificación a la exposición de este MTST. Ustedes ven aquí a menos 140 prácticamente no se modifica, y hay una rápida modificación cuando el MTST es aplicado aquí. Y por supuesto que la dependencia de voltaje aquí también cambia en este caso. Por supuesto. René, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Te molesta haber cambiado una de las argininas? Porque son tan fundamentales. Sí. Vas a haber cambiado de la manera de cómo funciona el sensor, pero estás intentando determinar cómo funciona el sensor mientras cambiando el sensor. Los otros no me molestan tanto porque no son la carga del sensor, pero las argininas son bastante importantes. Entonces
básicamente, ¿qué son tus pensamientos en cambiar algo tan importante cuando estás intentando determinar cómo funciona? Bueno, a mí no me molestó y parece que al canal tampoco. Parece que al canal tampoco. Pero no, es un punto válido. Yo más adelante muestro otros métodos y otras cosas que hicimos para responder a ese tipo de inquietudes. Pero como ves aquí, R198C, que es la primera carga, en estos canales de KCNQ, yo creo que en Shake tampoco, pero en estos canales, él lo que hace es un desplazamiento a la izquierda. ¿Ya? Es decir, es un gain of function lo que ocurre. Y de hecho, ese mutar esa primera carga da enfermedad, da un gain of function, epilepsia, básicamente. ¿Ya? Se ha visto que mutar ese canal da epilepsia y lo vas a ver después, que es parte de los resultados que tengo. O sea, aquí básicamente lo que estoy haciendo es, no me importa ahora cuál es el R198C, sé que lo estoy cambiando, las propiedades biofísicas las estoy cambiando, solo que voy a comprobar si acuérdate que son snapshots, ¿ya? O sea, son instantáneas en el estado de reposo o en el estado activado. O sea, R198C, que es un gain of function, sí, pero está enterrado en potenciales negativos. O sea, el canal cierra, logra cerrar. O sea, está desplazada la curva de voltaje, pero él logra cerrar. Y cuando lo activas, él logra activarse. O sea, el canal funciona normalmente, solo que está desplazado. Ahora, tienes razón si estamos hablando, tú tienes razón si estamos hablando en la segunda carga. La segunda carga, si la tocas, el canal no le gusta absolutamente nada. Y de hecho, eso nos imposibilitó medir esa. Cuando tocamos esa carga, hace un voltage independent channel. El canal no sirve. Pero iba a mostrar, justo antes de tu pregunta. Hola, René, antes de que te muevas, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? Mira, ¿me podrías explicar un poco más esto? Porque lo que se ha mostrado con la 198 es que cuando tú neutralizas esa carga, la dependencia de potencial se desplaza como 40 milivoltios hacia la izquierda, como tú dices. ¿Ok? Eso significa que a menos 80 milivoltios, tú tienes una activación más o menos como del 40% de lo máximo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tú estás mostrando acá es que a menos 80 tú realmente no modificas esa cisteína. Entonces, la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Tú crees que esto es una propiedad del mutante de cisteína? Que el canal se abre sin un movimiento muy grande del sensor o algo más está pasando. Porque lo que se ha reportado y lo que nosotros vemos en el laboratorio es lo que acabo de describir. De hecho, ayer estaba haciendo experimentos y eso es lo que se ve. Ok, buena pregunta, Carlito. La mutación de 198 de la primera carga depende a lo que lo neutralices, da 40 o menos milivolt. Tú vas a ver después que las últimas figuras del paper es la primera carga mutada, sin neutralizada a glutamina. Con cisteína no vemos ese corrimiento tan grande. Pero si lees en el paper, nosotros, producto de eso mismo, muchas veces usamos 80, como aquí, pero otras veces usamos 140, otras veces usamos menos 100, dependiendo, por eso mismo. O sea, por ejemplo, en este caso, el canal aquí antes de cerrar, a menos 80 está bastante cerrado, ¿ya? En el wild type. Y el 198C, se ha mutado a cisteína, la variación de la dependencia de voltaje no es tan grande. Pero si lees en el paper, a veces usamos menos 140 o a veces usamos menos 100 para hacerle estos ciclos de cisteína. Pero vas a ver, espera al final, porque vas a ver al final que yo hago una neutralización que es la que da epilepsia realmente, la glutamina. Ok, está bueno eso, porque tú crees entonces, porque puede ser que el sensor o sea, que la dependencia potencial esté desplazada, pero para abrir el poro, por lo menos con este mutante, puede ser que el sensor no tiene que moverse todo completamente hacia arriba. No, a lo mejor, exactamente, a lo mejor. Entonces, esa es la pregunta eso es lo que te estoy preguntando, que si tú crees que es posible que haya movimiento parcial del sensor que abra el canal, pero que no exponga la cisteína, que es muy difícil de creer porque es la primera, ¿me entiendes? Pero me pregunto si eso es posible.
No, aquí lo único que nosotros tratamos de hacer es poner esa cisteína lo más enterrada posible en la membrana para no tener ninguna modificación. Y eso es lo que hacemos aquí. ¿Ya? No hay ninguna modificación por mucha MTST que le pongas. Y de hecho, aquí puedes incrementar el MTST lo más que tú quieras. ¿Ya? Y no tienes modificación. Solo es modificable cuando uno va a potenciales positivos. Ahora, yo te muestro aquí más 40. Yo voy a mostrar con otro mutante, no lo hice con 198, pero no lo muestro. Yo te voy a mostrar con otro mutante que lo mismo es modificable a menos 20 milivolts. En el caso de esta cisteína puede ser modificable también a menos 40 milivolts, porque ya está expuesta ya. ¿Ok? Porque está desplazada a la izquierda. Ramón, ¿qué tal? Gracias. Hola, hola. No, mira, tomando la pregunta anterior acerca del reemplazo de la arginina por esa cisteína, el problema de la accesibilidad va a depender dónde queda la QV, ¿cierto? Sí. Porque, mira, yo te pongo un caso bien claro, digamos, en el caso del canal de potasio activado por calcio, una mutación te corre la QV 200 milivoltios hacia la izquierda. No es este caso. Entonces, espérate un poquitito, entonces esa cisteína va a estar todo el tiempo expuesta. Y sin embargo, ¿me entiendes? Entonces, pero aquí no es. Si no sabes exactamente dónde está la QV, es muy difícil decir lo sé, cuál no lo es tengo. la accesibilidad, ¿no? Si tienes la QV... Sí, la tengo. No lo mostré aquí porque pensé que esto la tengo Pero aquí. ¿me entiendes la pregunta, no? ¿Ah? ¿Me entiendes la pregunta? Perfectamente, ¿cierto? perfectamente. O sea, es lo que le estaba diciendo a Carlito, que en el caso de la 198Q, el desplazamiento es brutal, ¿ya? Y lo van a ver después ahí. En el caso de la 198C, hay desplazamiento a la izquierda, pero no es brutal. De tal manera que lo que le estaba tratando de decir a Carlito, la QV de esta 198C está cerrada a menos 100, 120 milivolts, es cerrada. Por tanto, aquí la aplicación la hacemos a menos 140 milivolts, sabiendo que está enterrada, ahí la cisteína no está expuesta. Y este es el experimento, que tratamos de modificarla y no se modifica. Solo se modifica cuando tú subes el voltaje a más positivo. Yo no lo hice para este, no lo muestro aquí, pero si subes el voltaje a menos 40 milivolts, se modifica. O sea, lo que significa es que sí, a lo mejor es difícil cerrar este mutante, es difícil cerrarlo, pero se cierra. ¿Okay? Muy bien, ok. Entonces, y la otra pregunta respecto al movimiento, digamos, la accesibilidad va a depender del porte de tu modifier, ¿verdad? Porque probablemente se expone, pero el tamaño de la molécula es incapaz de llegar a tu cisteína. Eso es posible también, sí. Por eso le decía al principio que había hecho también MTSS para ver si dependía del tipo de molécula y de la carga de la molécula también. Y lo mostramos aquí también. Esta es una de las figuras suplementarias que no lo muestro. No sé si lo muestro al final. Gracias. No, pero eso es importante, sí. Si el canal no cierra, por ejemplo, si uno aquí hace a menos 80, la accesibilidad está media, o sea, está expuesta, algún por ciento de cisteína está expuesta. O sea, hay que hacerlo a potenciales bien negativos, ¿ya? O sea, entonces, obviamente seguimos haciendo el scan en el sensor de voltaje de otros residuos, y aquí les muestro rapidito otros residuos que fueron state dependent, ¿ya? Que se modificaron en el estado abierto, pero no en el estado cerrado. Y realmente lo que estaba tratando de decirle a Ramón y a Carlito, esta es la figura S1. O sea, así quedó la figura S1 con todos los análisis y todas la estadística que hicimos para todos los mutantes. O sea, es complicadísimo. Y en el pie de figura ponemos, por ejemplo, en este caso, en este mutante, donde hicimos la modificación. Obviamente, no es difícil de imaginar que en este scan que hicimos, llegamos a un residuo que por mucho que intentamos, no pudimos modificar. Este es un residuo 202. Aquí está enterrado, parece. Es justamente el residuo que está después o dos de residuos que está después de la segunda carga, de la segunda gating charge. Aquí incluso pusimos concentraciones de MTST locas
y no logramos modificarlo en el estado cerrado, cuando lo aplicamos en el estado cerrado, pero tampoco cuando lo aplicamos en el estado abierto, como ustedes pueden ver aquí en este GB curve que les muestro. O sea, con estos datos, nosotros creímos que podíamos mapear muy bien el movimiento del sensor de voltaje, por lo menos hacer las dos fotos en el estado cerrado y en el estado abierto del sensor de voltaje. Y entonces buscamos publicaciones antiguas de otros grupos, en el cual habían mostrado por The South Cross-Linking Experiment, de esto de cruzar cisteínas y no sé qué, que la segunda carga y la tercera carga realmente estaban por abajo del Transfer Center, aquí el F137, es decir, realmente el Transfer Center, ellos mostraron que en el estado de reposo R1 y R2 estaban entre esta fenilalanina, que era el Transfer Center. Y entonces nosotros cuando hicimos el modelo, usando el modelo del CRY-M en el estado activado y o un modelo de KCNQ en el estado de reposo, encontramos que hay un movimiento de la hélice alrededor de 3 vueltas hacia arriba, según lo que dio las MTST, de tal manera que la primera y la segunda carga, o sea, la primera con seguridad sale, la segunda carga no tenemos el dato, porque como les había dicho anteriormente, si pones una cisteína ahí el canal se vuelve independiente de voltaje y no podemos acceder. Pero sí sabemos que la segunda, el residuo que está por abajo de él no sale. Por tanto, eso hace que la configuración que nosotros obtuvimos con los MTST dieran que la tercera carga con mucha seguridad pasa por arriba del transfer charge aquí, y eso es lo que mostramos aquí en este homology model que ustedes ven aquí. ¿Sabe? El 202, que fue el residuo que no pudimos modificar en el estado activado, lo muestro aquí, y todos los demás puestos en verde son modificados. En semiamarillo puse la segunda carga que nunca pudimos testear, y por supuesto estos resultados nos permitieron también inferir cuál era el estado de reposo del sensor de voltaje. Lo ven aquí, todos estos residuos están enterrados, todos estos residuos rojos están enterrados hasta alrededor de las 193. O sea, 193 es un state dependent, pero ya 192 estaría más expuesto. Pero por supuesto, este System Accessibility que nosotros hacemos aquí, lo que nos da es una idea de una instantánea en el estado de reposo y en el estado activado. Pero ¿qué pasa in between? O sea, ¿qué pasa en la transición del sensor de voltaje del reposo hasta el activado? Y para eso usamos el segundo método que le había comentado al principio de cómo estudiar estos canales, y es el Voltage Current Ferrometry, que es muy simple. Lo que hacemos es sustituir una de las cisteínas aquí afuera en el sensor de voltaje o en el loop, cerca del sensor, en el loop que está extracelular, y entonces usamos un fluorophore, en este caso usamos Alexa 488, sí, que tiene Malemite Group, que se va a unir a esta cisteína. Lo que hacemos es inyectar la mutación en el ósito, esperar que exprese, hacer un labeling, sí, tratar de marcarla, y después del marcaje pues lo ponemos en el VCS setup, donde medimos la corriente, es decir, el voltage clamp, y medimos los cambios asociados a fluorescencia. O sea, la técnica, no me voy a complicar mucho, pero es muy fácil. O sea, cuando la cisteína está marcada con un fluoróforo a potenciales negativos, uno registra una fluorescencia basal. Y cuando se expone, por ejemplo, cuando el canal se abre a potenciales positivos, el sensor de voltaje que sale afuera se va a exponer el fluoróforo, y ese fluoróforo ahora va a estar en otro environment, porque aquí, por ejemplo, está cerca de la membrana, aquí estaría más en el estado acuoso de la membrana. O sea, y este cambio en fluorescencia que se produce por los cambios en el environment se va a medir aquí en el sistema que tenemos como cambios de señales de fluorescencia. Y lo mismo es verdad cuando regresa a potenciales negativos, que cambia la fluorescencia.
sea, por supuesto, en el paper, y no sabía que era tanto tiempo ya, pero en el paper tuvimos que hacer una caracterización biofísica de dónde poner la cisteína, obviamente, porque no se había hecho anteriormente, no se sabía cuál era la mejor posición que reportara los cambios conformacionales con fluorescencia. Y entonces nosotros cogimos el extracellular loop, todos estos son los residuos que muestro aquí, e hicimos mutaciones una a la vez de todas esas cisteínas. Aquí les muestro el wild type y todas estos residuos los mutamos a cisteína. Traté de respetar los símbolos, ¿sabes? Para que se guíen los símbolos, y obviamente medimos la dependencia de voltaje de todas esas cisteínas sin label, sin ponerle el fluorophore, y después de ponerle el fluorophore. Y aquí está el summary, la conclusión de esos resultados con, sin label son los símbolos abiertos, y con labels es el símbolo cerrado, como ustedes ven aquí. Y por supuesto tuvimos que medir la cinética de eso, porque los reviewers pedían, y la razón era muy simple, era que, como ustedes pueden ver, desafortunadamente el mejor reportero de la fluorescencia en este caso fue la 192C, y la 192C causa, si comparan esto con el wild type, primero desplaza la dependencia de voltaje respecto al wild type sola ella, y un poco más cuando se hace el label, o sea, cuando está marcada con el fluorófono. O sea, tuvimos que reportar todo eso y dijimos, ok, con esta limitante que sabemos, anyway, podemos medir los cambios conformacionales asociados a los cambios de fluorescencia. O sea, ya les digo ya que de todos los que probamos, esta fue la que mejor reportó. Y aquí les muestro cómo fue cómo fue lo que hicimos. Este sería el Casing Q2 cuando tratamos de hacer el labeling, cuando tratamos de marcarlo con Alexa. Tenemos la corriente, pero no tenemos fluorescencia. Pero si ahora ponemos la cisteína en la posición 192 y la marcamos con Alexa, tenemos un canal que reporta corriente asociada a la 192, we call it label F192C, el marcado 192, que también produce señales de fluorescencia que son dependientes de voltaje, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? O sea, usamos este constructo, esta mutación F192C marcada para el resto de los experimentos. Y aquí les muestro la dependencia de voltaje de la corriente y de la fluorescencia. O sea, la fluorescencia creemos que sea el movimiento del sensor de voltaje. Eso lo muestro aquí en verdecito o azulito, no sé cómo lo ven ustedes. Y en negro muestro la corriente. Sí, como ustedes pueden ver aquí, esta es la corriente, está en negro, y en coloreado está la dependencia de voltaje de la fluorescencia. Como les había dicho, es diferente del wild type, es bastante diferente del wild type. Desafortunadamente, con todos los residuos que probamos, y este fue el mejor, todos modificaban. Y esto parece que no es una cosa de este canal. En el Casing Q1 es verdad, revisando Shaker profundamente también cambia la dependencia de voltaje cuando lo tratas de marcar. Entonces eso fue otra cosa que nosotros reportamos. Hay un desplazamiento a la izquierda de la 192C respecto a wild type, y cuando se marca también hay otro desplazamiento importante, y con eso trabajamos. Reportamos eso no solo en la dependencia de voltaje, sino en la cinética. O sea, la cinética del 192C solo es más rápida, y cuando se marca también es más rápido. Por supuesto, será una cosa exclusivamente dependiente de la Alexa 488. Bueno, no parece. Usamos otro dye que es dye light en este residuo, y como ven, también reporta en cambios conformacionales o en cambios en fluorescencia, que nosotros creemos que es cambios conformacionales del sensor de voltaje moviéndose. Y por supuesto, eso lo cuantificamos y lo comparamos con Alexa. O sea, aquí en amarillo está el Daylight y en verdecito estaría el Alexa. O sea, cualquiera de los dos que hubiéramos usado reportaba lo mismo. Decidimos usar Alexa, y es lo que les muestro a continuación. O sea, después hicimos el time course, o sea, la cinética del movimiento del sensor de voltaje para ver cómo era respecto a la corriente. O sea, ya sabíamos ya que en dependencia de voltaje
había una correlación bastante similar, o sea, se correlacionaba muy bien en voltaje, pero no sabíamos en cinética. Y como ustedes pueden ver aquí, a todos los voltajes que nosotros medimos la fluorescencia y parece que coincide bastante bien en la activación y en la desactivación. O sea, eso nosotros lo hicimos con la idea de hacer un modelo cinético, que no se los voy a presentar en detalle aquí. Lo estamos desarrollando todavía y estamos trabajando con mutaciones de esas, pero para que vean que en este canal, ambas, cinética y dependencia de voltaje, coincide la corriente con el movimiento del sensor de voltaje. Yo voy a ir un poquito más rápido aquí, pero esto respondiendo a una de las preguntas, creo, de Carlito o de Susi, no recuerdo. Pero hicimos un método alternativo, viendo cómo si se correlacionaban. Esto lo hicimos porque todavía existe personas que no creen o tienen dudas en que los cambios de fluorescencia puedan reportar el movimiento del sensor de voltaje. Entonces lo que hicimos fue la misma MTST modification de varios residuos. Le muestro uno aquí de ejemplo, pero entonces ahora a diferentes voltajes. Y la cosa es muy simple. Si lo haces a potenciales muy positivos para este residuo, ven aquí la modificación. Si lo empiezas a hacer a potenciales más negativos y más negativos, la modificación es más lenta hasta un punto en que no hay modificación. Y aquí muestro algunos de los voltajes que medimos. Por supuesto, tratamos de buscar una correlación entre el residuo, la dependencia de voltaje del residuo sin modificar y cuando estaba modificado. Y más o menos, esto es complicadísimo de hacer porque son muchos experimentos a diferentes potenciales con una N bastante grande. No se puede hacer en un día todo, obviamente son varios días, pero vimos que había una cierta correlación. Por lo menos vimos que la dependencia de voltaje era bastante parecida en los dos. Y eso tratamos de compararlo con la fluorescencia que teníamos, es decir, la modificación de este residuo a lo largo de todo el rango de voltaje que medimos con la fluorescencia, y también vimos cierta correlación. Solo les muestro esto aquí para que ustedes vean que parece ser que la fluorescencia de alguna manera sí nos está reportando en sensor de voltaje, ¿no? Pero si ustedes notan, como les había dicho anteriormente, esta relación del movimiento del sensor de voltaje con la apertura del canal es súper tight, es casi que 1 a 1. O sea, por cada sensor de voltaje que se mueve, se abre el canal. O sea, la pregunta aquí, y eso es real, eso es cierto en cinética y en dependencia de voltaje, como lo muestro aquí. O sea, entonces nos llevó a pensar, esto puede dar al traste con el mecanismo de activación. O sea, los sensores de voltaje se mueven concerted, o sea, todo al mismo tiempo, o se mueven independientemente uno de otro, ¿ya? Entonces, obviamente, para responder esa pregunta, esa es la segunda línea de investigación en mi laboratorio. Yo no lo voy a hablar de eso ahora, pero les puedo decir que no es concerted, que es independiente. Pero esas son las dos interpretaciones, por lo menos que yo llegué con este tipo de resultados, ¿no? Y con eso se pueden construir modelos cinéticos. Les presento aquí un modelo simplificado de 10 estados en el cual los estados cerrados son los C, closed, y los estados abiertos son open, y parece ser que si incrementas la cantidad de sensores de voltaje, puedes abrir más el canal. O sea, ¿por qué digo concerted con este modelo? Bueno, concerted, si todos los sensores se mueven al mismo tiempo, explicaría la apertura del canal al mismo tiempo. Pero también, si se mueven independientes, si un sensor de voltaje se mueve independientemente de los otros, y eso causa una subconductance state del canal, también explicaría este one-one correspondence, ¿ya? Ese es lo que estamos testeando ahora y que no los voy a presentar en detalle. Pero usamos esto para entonces tratar de explicar, y aquí voy a apurarme porque sé que estamos en tiempo, para tratar de entender cómo mutaciones que causan epilepsia realmente podrían funcionar. Y aquí les muestro el ejemplo de una de esas mutaciones que da epilepsia en humanos, la R214W, que se encuentra aquí al final del sensor de voltaje, es decir, realmente en el loop que conecta el sensor de voltaje con el S4S5 linker, aquí. Y ya se había hecho, ya se había demostrado hace mucho tiempo por Castaldo que esto es un loss of function mutation, que desplaza la dependencia de voltaje hacia potenciales positivos, como lo ven aquí,
comparada con el wild type. Nosotros lo vimos igual en el laboratorio, que se desplaza sola ella, o cuando le ponemos el F192C para poder medir fluorescencia. O sea, como ustedes ven aquí les muestro el protocolo de la corriente aquí en negro, y cuando, por supuesto, medimos fluorescencia con voltage calorimetry, medimos la fluorescencia de esta mutación, y como pueden ver aquí en vino tinto, la fluorescencia asociada a esta mutación está completamente desplazada de la corriente. O en otras palabras, la fluorescencia no se desplazó mucho del wild type. Ahora, en este caso, wild type es la 192C, como ustedes pueden ver aquí. En otras palabras, si miran, por ejemplo, a potenciales como menos 100, menos 90, el canal está cerrado, pero ya el sensor de voltaje se está moviendo. O sea, parece que hay un desacople entre el movimiento del sensor de voltaje y la apertura del canal. O sea, nosotros interpretamos este tipo de resultado como que la mutación afecta el acople entre el sensor de voltaje, el movimiento del sensor de voltaje y la apertura del canal. O sea, esa es una manera molecular o mecanística de explicar qué es lo que está haciendo esta mutación. Y eso es importante después, como Valeria mencionó al principio, para buscar en lo que es ahora de moda, en Precision Medicine, si queremos modificar, ¿qué es lo que queremos modificar? Bueno, aquí buscaríamos un modulador de ese coupling que tratara de rectificar el acoplaje del sensor de voltaje con la apertura del canal, de tal manera que me desplace todo hacia la izquierda. Y en el modelo muy ingenuo que les mostré anteriormente, podría explicarse si esta mutación restringe todos estos opening states y forzara la apertura del canal solo cuando todos los sensores de voltaje están activos, o sea, están activados, y abriría el canal. O sea, sería todo este paso aquí. No hay opening solo cuando hay mucho desplazamiento hacia voltajes positivos. Entonces, aquí vengo con la mutación que Carlito estaba diciendo, la 198Q. La 198Q, si te fijas aquí yo pongo wild type, pero realmente esta es la 198Q que yo le llamo wild type, pero realmente el wild type del canal estaría aquí, ¿ya? Este es mi wild type 198C. Ahora, este 198C, 198Q que muestro aquí, que había sido en el 17, se había caracterizado por Tagliatella, por Mauricio. Realmente esta es la dependencia de voltaje del R198Q con el F198C. O sea, estoy comparando el R198Q con el F192C, que es el que me reporta en cambio de fluorescencia, y el R198Q aquí. Y esta es la corriente asociada a ese canal cuando está label, y esta es la dependencia de voltaje de la fluorescencia, es decir, del sensor de voltaje. O sea, a diferencia de lo que vieron anteriormente con la R214W, aquí R198Q está muy desplazada a la izquierda, es decir, es un super gain of function desplazada a la izquierda, pero ambas, la fluorescencia y la corriente, están igualmente desplazadas hacia la izquierda. O sea, a diferencia de la 214 que les mostré anteriormente, nosotros aquí creemos que la mutación lo que hace es afecta el movimiento del sensor de voltaje, porque si afectara el gate solamente, el gate estuviera más o menos ocurriendo en el mismo voltage range, en el rango de voltaje que la wild type, y no es así. O sea, ambas se desplazan a la izquierda. Entonces, una posible interpretación es que él está afectando el sensor de voltaje, y eso hace que arrastre la dependencia de voltaje de la fluorescencia, perdón, de la corriente. Y en este modelo... René, disculpa que te interrumpa. David puso una pregunta en el chat que quizás es relevante responderle ahorita. David Naranjo. Sí. Te pregunta cuántas cargas se mueven para abrir el canal. Ah, muy buena pregunta. Yo no lo sé. Yo estuve haciendo gating currents con este canal y hay que hacer un par de modificaciones, pero no sé, gating currents no se ha hecho solamente se ha hecho en Casing Q1 y en Casing Q4, que el 4 lo hizo Pancho con Mauricio, pero de estos canales no se ha hecho todavía. Yo estuve haciendo, pero tengo que modificar tanto el canal para... que es modificación sobre la modificación, no sé cuántas cargas se mueve aquí. O sea, lo tratamos de calcular y lo reportamos, pero los reviews, eso está en el bioarchive. Cuando se puso en bioarchive, yo reporté una que es muy parecido a Shaker,
pero lo hice por fluorescencia, ¿no? Calculando. Y a los reviewers le pareció un poco especulativo con la fluorescencia y lo retiramos. Entonces, eso es una cosa que estamos haciendo con Gating Currents. Antes de Ramón preguntar, para terminar la idea, aquí en esta mutación creemos que abre igual que el wild type, solo que abre en un rango de voltaje que está desplazado a la izquierda. Es la única diferencia con el wild type. Sí, Ramón. No, o sea, te fijas, tu modelo, ustedes hicieron pendiente límite, porque te fijas, ese modelo predice que la pendiente límite se va a ir, la carga va a ir disminuyendo con el potencial, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que a medida que hiperpolarizas te vas acercando a la primera transición al abierto, ¿no? Sí. Han hecho eso para demostrar que realmente es un modelo alostérico. Sí, un Colmore, ¿no? Es lo que... No, no Colmore, es la probabilidad de apertura versus el potencial, digamos, en un rango amplio de potencial para tener la pendiente límite. No, yo sé, no, Ramón, no lo ha hecho. Y eso es una eso cosa demostraría que inmediatamente que tu modelo es válido. Sí, no, el modelo no es válido. Yo lo puse aquí para debatir, pero el modelo no es válido. El modelo yo dije al principio que estábamos trabajando en eso. Yo ingenuamente pensé que podía hacer gating currents en esto muy fácil. Con el F192S, que realmente, porque este canal abre muy lento, entonces es problemático hacer gating current con estos canales. Pero si encuentras una mutación, que en este caso es la F192S, el canal se acelera muchísimo. Entonces tenía la esperanza de que con ese, no se lo muestro aquí, pero sí medí la fluorescencia. Hice una mutación en el selectivity filter, equivalente al shaker, y medí la fluorescencia. O sea, el canal no se abre, está completamente cerrado, que me facilitaba todo el tema de los inhibidores para inhibir el canal cuando mida gating currents. Y tengo fluorescencia. Y sobre ese constructo quería hacer gating currents. Y tengo 1 o 2 recordings, pero no me atrevo a... No estoy convencido todavía, tengo que hacer más. Ese es el punto. Pero tienes razón, puedo hacerlo. René, creo que hay una pregunta que te hace Jeremías Corradi, que quizás pueda ayudar, no sé. Pregunta que cuál es la conductancia del canal y que si tienes posibilidad de registrar canales unitarios para poder testear el modelo cinético que propones. La respuesta es sí, y está on the way. No lo tengo cargado aquí, pero estamos haciendo una colaboración con David Fedida en Vancouver, y ellos están haciendo single channel recordings de este canal, pero ya les anticipo que es un pain in the neck. Tiene muy baja open probability, y otra vez el truco que estamos usando es la F192S, que parece ser que ayuda a que el canal esté más en la membrana, es decir, apresarlo al canal, y la otra es que aumenta la cinética. O sea, les puedo mostrar, no lo tengo. Por el tiempo, Osvaldo también tiene una pregunta, René, mientras buscas. Sí, que sí. Osvaldo Álvarez. Y yo veo que la pendiente de la curva GB es igual para R198Q y para el wild type. ¿Significa que R1 no es carga de compuerta? Sí, eso también nosotros notamos. Es bastante parecida a la pendiente. O sea, nosotros pensábamos encontrarlo más shallower ahí, pero también puede ser... ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hello? Bueno, yo creo que aquí no lo sé, y estoy de acuerdo con ustedes, también lo pensamos, pero aquí yo creo que si se fija, tenemos que llegar a menos 200 milivolts. Hacer fluorescencia con los ositos a menos 200 milivolts es complicado. Yo no sé si estas medidas aquí abajo son accurate, y eso afecta el shape de la curva, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso es un weak point ahí en el análisis. Anyway, ya esta es la última slide antes de seguir respondiendo.
que la cosa es, y esto es para provocar igual, o sea, lo que yo les mostré anteriormente era que, es decir, el ejemplo de la R214 y la 198. ¿Será que las gain of function alteran el sensor de voltaje y las loss of function el coupling? Yo no lo sé, y obviamente no podemos medir las 2000 mutaciones que ya hay, pero lo que sí sé es que en Casing Q3, si hacemos mutaciones que sean similares a esta, parece ser que es el mismo patrón. ¿Sabes? Ya les puedo decir que hay estas que les muestro aquí y dos más que parece ser que llevan al mismo patrón, lo cual esto no tiene por qué haber una correlación, pero parece que puede ser real. O sea, con esto lo que nosotros queremos hacer es explicar cómo las mutaciones que dan enfermedades, tratar de buscar, ver si hay patrones, ¿ya? De mecanísticos para después poder usar estos compuestos lipofílicos de los que Valeria les comentó al principio, los PUFA o endocannabinoids, y ver si se puede modular o el sensor de voltaje solo, o el coupling, o el POR, etcétera, etcétera. Y con esto, por supuesto, concluyo, y creo que la conclusión no hace falta leerla, pero lo que nosotros mostramos en este paper es que alrededor de 9 residuos, entre 8 y 11, dependiendo si es Casing Q2 o Casing Q3, en el Casing Q2 es 8 a 9 residuos, parece ser que se mueven de este estado enterrado al estado activado. Hay una correspondencia, lo que mostramos en ese paper, entre la dependencia de voltaje de la corriente y la fluorescencia, y también en cinética, lo cual nos da la hipótesis de cómo, cómo abre el canal, si el sensor de voltaje se mueve coordinadamente, todos los 4, o si se mueve independiente. Y les podría mostrar datos para decir que se mueve independientemente. Y que, bueno, dependiendo de la mutación que estemos hablando aquí, puede afectar el sensor de voltaje, como también puede afectar el coupling del sensor de voltaje con el POR. No estudiamos ninguna mutación que afecte el POR en este momento. Y con esto estoy dispuesto a otras preguntas. Muchas gracias. Gracias, René. Vamos a ver si hay más preguntas de la audiencia por aquí. ¿Ibas a hablar del sistema de perfusión? Iba a hablar. Me gusta eso. Déjeme ver. Solo un segundo para buscar la lámina. Si la tengo aquí, espero tenerla y no decir que hablé por hablar. Oye, René, mientras, una pregunta rápido. Estos canales tienen, no se ha demostrado que parte del acoplamiento entre el sensor de voltaje y el poro depende de que se pegue el PIP2 en el linker. Sí, y eso es lo que tenía preparado aquí. Realmente creemos que, no tengo la figura, me parece que la borré a última hora, pero lo tengo en el paper. Un segundo, León. Ok, a ver si se las muestro así igual. O sea, no sé si estoy sharing o no. No. Ahorita no, nada más vemos tu cara. Por eso es que no veía a León, ok, déjame ver. Aquí está, sí. Eso es lo que trataba de mostrar. Bueno, no entro en ese debate aquí en esta presentación, pero lo decimos en el paper que sí, que estos canales son súper dependientes a PIP2. O sea, sin PIP2 no funciona. Y los mecanismos de cómo es eso todavía se están discutiendo. O sea, se cree que incluso PIP2 es state dependent, en el estado cerrado se une, pero no hace nada, pero realmente él entra más en el S45 link, que cuando se mueve hacia arriba, y ahí es la que hace la llave, ¿sabes? Se está debatiendo mucho en eso. Lo que muestra McKinnon, McKinnon, el CRY-EM de este canal, que son un grupo en China, es que el PIP2, muestran el PIP2 asociado a la estructura con el sensor de voltaje. Sí depende de eso. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, que esta mutación, esta, la R214, parece ser que por donde está, si recuerdas aquí, está aquí, en esta zona de aquí, entre el S4 y S45 linker, y es exactamente ahí donde se une PIP2. O sea, nosotros creemos que PIP2, el negative charge de PIP2,
realmente se estabiliza con esta arginina que tú ves aquí, la R214. ¿Ya? Esta arginina 214 mutada a triptófano da enfermedad, o sea, da epilepsia. O sea, nosotros creemos que la mutación lo que hace es hacer que el PIP2 se una al canal menos eficientemente. Y eso es lo que hace que es más difícil abrir el canal. ¿Ya? El canal se abre ahora mucho más difícil. ¿Cómo? No sabemos exactamente cómo es el mecanismo. ¿Y por qué de epilepsia si el canal se abre más difícilmente? Sería al revés, ¿no? No, la epilepsia clásica es si el canal se abre más a voltaje pasado negativamente, exacto. Ahí tenemos un canal que está cerrado, la membrana se despolariza, está más despolarizada y da más potencial de acción. O sea, lo que es difícil de explicar en epilepsia es justamente este. Este es el que es difícil de explicar. Como un canal que está abierto, si lo quieres, en los rango de voltaje fisiológico, ¿cómo es que da epilepsia? Esto es lo que está súper en debate ahora, y por supuesto hay varias líneas de pensamiento para eso. Si quieres hablamos de eso, sí. Pero yo no lo tengo pero lo mostramos en el paper. Aquí lo mostramos en el paper, Oscar. Aquí este es el Quizás vale la pena que dejes de compartir para que puedas mostrar tu cámara más grande. Disculpa. Disculpa. ¿Cómo se deja de compartir ahora? ¿Estás compartiendo todavía? Sí, todavía. Vale, abajito, ¿no? Debería decir stop share. No, es que estaba embebido en otra. So, no sé si lo ven aquí. Este es el paper. Y, ¿sabes? Aquí lo que hicimos fue 100K. Esta es la marca de la válvula que registra in and out cuando se activa. Este es el watch out. Y este es el lavado. Entonces después lo que hacemos es en solución o sea, en Ringer normal, en ND96 normal. O sea, esta es cuando tienes high K y este es normal, ¿no? Y ves que en el tiempo que tú quieras hacer, se lava fuera del bath. Incluso calculamos el time course del in y el time course del out, y está reportado en el pie de figura ahí, en el paper. Pero René, con respecto a la pregunta de León, es perfectamente que tú tengas un gain of function de un canal de potasio, y lo que estás haciendo es sacar más rápidamente al canal de sodio de la integración, y eso es lo que produce la epilepsia, ¿no? Esa es una de las teorías, muy bien. Hay una línea de investigadores que creen exactamente eso. Lo que estás haciendo es, estás removiendo la inactivación del canal de sodio. Pero la otra tendencia, que también es muy plausible en este caso, es que estas mutaciones obviamente se expresan en GABAergic neurons, en inhibitory neurons. O sea, realmente la epilepsia es más bien un problema de circuitry, ¿no? Del circuito neuronal. O sea, si tú tienes un gain of function mutation en un GABAergic o interneuron, entonces esta neurona que normalmente tiene que inhibir a la siguiente, a la glutamatergic, ahora va a estar más silenciada porque tiene este gain of function y no va a inhibir esta. Entonces esta, digamos que el estado basal de ella sea hiperexcitado, y solamente no es hiperexcitable solo porque esta la está inhibiendo. Ahora me dirá, bueno, René, pero ¿dónde es la distribución? ¿Por qué vas a distribuir la mutación, es decir, el gain of function en la interneurona y no en la otra también? Bueno, la cosa tiene que ver, parece, con el input resistance de una y de otra. O sea, se ha visto que estas interneuronas tienen input resistance mayor, o sea, diferente a las otras. Y eso podría explicar que el efecto silencing de este gain of function sea mayor aquí que aquí. Las dos teorías son muy válidas, sí. Ok, una pregunta más. Creo que Víctor de la Rosa tenía una pregunta. ¿O ya no, Víctor? Sí, hola. Solo una pregunta. ¿Tú sabes si esas mutaciones
que están en el ASA S4, S5 se pueden, bueno, la función se puede restaurar usando esos activadores como retigabina. So, la pregunta es si en estas mutaciones, por ejemplo, en la R2, En la en la R214, si pones retigabina, se recupera la función. se recupera bastante. Recupera bastante. Pero y sí, ahí, exacto. Me ajá, imagino sí, es que retigabina se une en el segmento S5 y S6. exactamente. Entonces, y no en el acople. Exacto. So, pero yo, muy buena pregunta. Fíjate que mi respuesta fue, sí lo recupera bastante, no completamente, pero recupera bastante. La razón por la que no pusimos retigabina en el paper fue por exactamente eso, porque se une un residuo que en este canal es el 265, es un triptófano que está en el 265, que es en el S5. Pero creemos que similar a lo que ocurre con el ACN o los canales estos que son non-domain swap, que el S5, incluso en Casing Q1 se ha mostrado, el S5 también participa en el acople. O sea, parece ser que además del clásico movimiento del sensor de voltaje que abre el gate abajo, parece que el movimiento del sensor de voltaje hace que S5 se push o se libere con la apertura del gate. So, yo no he entrado en eso porque no he hecho los experimentos de eso. Sí sé que se hizo en Casing Q1, lo hizo el mismo grupo que hizo Pardo, que hizo cuando cortan el S4, S5 linker y ven que el canal no le importa, dice Luis Pardo en Alemania lo hizo. Sí creemos que el E5 tiene que ver con el acople del sensor de voltaje y la apertura del canal. ¿Y tú esperarías que tus registros de fluorescencia en ese mutante estarían más juntos ahora? Está muy interesante. No lo hice. Ese no lo hice porque la causa que yo no les dije a ustedes aquí fue que es súper difícil medir fluorescencia en estos canales. Súper difícil. So, yo tuve que hacer... Es difícil, me tomó muchísimo tiempo hacer fluorescencia con estos canales y estamos ahora trabajando en cómo hacerlo más reliable, que se vea más frecuente, pero está reportado también en el paper que no cada vez que puse este canal F192.6 y lo marqué, tuvo fluorescencia inmediata. O sea, parece ser que el canal se expresa en parches, ¿ya? Entonces, obviamente, tienes corriente siempre, porque está expresado, pero si coincide en que uno de los parches coincide encima del lente para medir la fluorescencia, voilà. Si no, parece ser que es complicado. Estamos ahora viendo otros residuos que no afecten tanto la dependencia de voltaje ni la cinética y que haya aumento de la expresión. Está complicado en este canal. No se había hecho antes por eso mismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los que quedan discutiendo con nosotros y sobre todo a ti, René, por una presentación tan bonita y tan clara. Lo siento No. por el tiempo que me robó, pero tengo muy buenos en la audiencia. Ramón y Carlito y León son muy buenos preguntando, eso está muy bien. Y la pregunta de la reticabina es muy buena también. Nada es black and white. Chao, René. Nos vemos en un mes. Sí, hasta luego. Hasta luego.